de sus votos, falla y declara la responsabilidad penal de la señora Rosalena Bonilla Ávila por 3 delitos de apropiación indebida, conforme al artículo 242, numeral 8 del Código Penal, apreciados como uno solo delito continuado, conforme al artículo 37 del Código Penal, a título de autora, en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras y a la vez... Por unanimidad, en este sentido le pedimos a la señora Rosalena Bonilla Ávila que se ponga de pie. Último momento. Este tribunal, por unanimidad de sus votos, falla y declara la responsabilidad penal de la señora Rosalena Bonilla Ávila por 3 delitos de apropiación indebida, conforme al artículo 242, numeral 8 del Código Penal, apreciados como uno solo delito continuado, conforme al artículo 37 del Código Penal, a título de autora, en perjuicio del patrimonio del Estado de Honduras y a la vez responsable de 8 delitos de fraude, conforme al artículo 376 del Código Penal en concurso real, conforme al artículo 35 de la citada norma, en el grado de participación de autora por inducción en perjuicio de la administración pública, quedando una pena abstracta, sumando los concursos y sumando las penas de ambos delitos, una pena mínima de 58 años a una pena máxima de 87 años de reclusión. Asimismo, conforme al artículo 376 del Código Penal en relación al fraude, la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión, a la vez de conformidad al artículo 242 del Código Penal en relación a la apropiación indebida, una pena de multa por el valor del 10% del valor defraudado en la apropiación indebida. Finalmente, las penas accesorias que corresponden a los artículos 54 y 55 del Código Penal, y se absuelve en este sentido a la encausada Rosalena Bonilla Ávila por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Puede sentarse. El señor Saúl Fernando Escobar Puerto se pone de pie, y este tribunal, por unanimidad de sus votos y de sus miembros, declara contra el señor Saúl Fernando Escobar Puerto responsabilidad de 8 delitos de fraude, conforme al artículo 376 del Código Penal en concurso real, conforme el artículo 35 de la citada norma, en grado de participación a título de autor directo en perjuicio de la administración pública, que da una pena abstracta con una mínima de reclusión de 48 años a una pena máxima de 72 años de reclusión, así como la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de reclusión y las penas accesorias que correspondan conforme al artículo 54 y 55 del Código Penal. A la vez, al señor Saúl Fernando Escobar Puerto se absuelve por el delito de lavado de activos y confabulación o asociación para lavar activos por duda razonable, conforme al artículo 339 del Código Procesal Penal. Puede tomar asiento. Y finalmente pedimos que se ponga de pie al señor Manuel Mauricio Mora Padilla, el cual de igual manera, por unanimidad de los votos y los miembros que integran este tribunal, se declara absuelto de responsabilidad penal por insuficiencia probatoria al señor Manuel Mauricio Mora Padilla por 8 delitos de fraude, conforme al artículo 376 del Código Penal, y se absuelve por duda razonable en los delitos de lavado de activos y confabulación o asociación para lavar de activos, conforme al artículo 339 y 340 del Código Procesal Penal. Puede tomar asiento. Asimismo, se mantienen las medidas cautelares de prisión preventiva contra la imputada Rosalena Bonilla Ávila y el señor Saúl Fernando Escobar Puerto, en virtud de fallo de culpabilidad dictado al haber sido enervado el estado de inocencia de los procesados, en virtud de la valoración de la prueba ofertada en juicio con los criterios de la sana crítica e independencia que corresponde. Y con relación al encausado Manuel Mauricio Mora Padilla, se ordena su inmediata libertad. Consecuentemente, se libra 5
librar oficio al director de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, PENEFAS, y al director de la Penitenciaría Nacional de Támara, informándole lo resuelto por este tribunal. Finalmente, habiendo dado la parte 58 años de reclusión como pena mínima, 72 años de reclusión como pena mínima, y el señor Mora se ordena inmediata libertad. Denis Andino. Se ordena la inmediata excarcelación del señor Manuel Mauricio Mora porque no ha sido encontrado, ha sido absuelto por los delitos de lavado de activos y confabulación para el delito de lavado de activos. Sin embargo, mucha atención a este informe de último momento porque fueron encontrados culpables la ex primera dama Roselena Bonilla y el señor Saúl Escobar Padilla, Saúl Escobar Puerto. En este momento, mucha atención, estamos completamente en vivo porque en estos momentos se ha declarado la culpabilidad de las personas. Carlos Silva, el portavoz de la Corte Suprema de Justicia de los tribunales en materia de corrupción, lo confirma. Carlos, ¿cuál ha sido la resolución? Bien, hace unos instantes que ustedes han podido presenciar, en efecto, los jueces con competencia nacional en materia de corrupción ya han indicado que por unanimidad de votos han fallado declarar la responsabilidad penal a la señora Roselena Bonilla Ávila por 3 delitos de apropiación indebida conforme al artículo 242, numeral 8 del Código Penal, apreciados como un solo delito continuado conforme al artículo 37 del Código Penal a título de autora, a la vez responsable de 8 delitos de fraude conforme al artículo 376 del Código Penal en concurso real, conforme al artículo 35 de la citada norma en el grado de participación de autora por inducción. Además, asimismo, conforme al artículo 376 del Código Penal en relación al delito de fraude, la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión, a la vez de conformidad al artículo 242 del Código Penal en relación a la apropiación indebida, una pena o multa con el valor del 10% del valor defraudado en apropiación indebida, conforme al artículo 54 y 55 del Código Penal. En ese sentido, se absuelve la encausada Roselena Bonilla Ávila por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. 2. Declarar contra el señor Saúl Fernando Escobar Puerto responsable del delito de 8 delitos de fraude conforme al artículo 376 del Código Penal en concurso real, conforme al artículo 35 de la citada norma, a título de autor directo en perjuicio de la administración pública, así como la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de reclusión y las penas accesorias que le correspondan. Se absuelve al señor Saúl Fernando Escobar de los delitos de lavado de activos y confabulación o asociación para lavar activos por duda razonable. 3. Se declara absuelto de responsabilidad penal por insuficiencia probatoria al señor Manuel Mauricio Mora Padilla por 8 delitos de fraude conforme al artículo 376 y por duda razonable de los delitos de lavado de activos y confabulación o asociación para lavar activos conforme a los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal. 4. Se mantiene la medida cautelar de la prisión preventiva contra Roselena Bonilla Ávila y el imputado Saúl Fernando Escobar Puerto en virtud del fallo de culpabilidad dictado al haber sido enervado el estado de inocencia de la procesada con relación al encausado Manuel Mauricio Mora Padilla, de quien se ha ordenado su inmediata libertad. Para estos extremos se ha librado oficio al director de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social y al director de la Penitenciaría de Támara, informándole lo resuelto por este tribunal. Además, se ha fijado la audiencia de individualización de la pena para el próximo martes 27 del año en curso a partir de las 2 de la tarde y las partes procesales ya han quedado notificadas en estrado. Esta ha sido la resolución de los honorables jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Muy bien, esto es lo que ha resuelto el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción. Declaran culpables a Roselena Bonilla Ávila de Lobo y al señor Manuel y al señor Saúl Escobar. Han dejado absuelto al señor Manuel Mauricio Mora. Vamos a escuchar también las reacciones por parte de las defensas de los hoy encausados. El abogado Andrés Urtecho de Amborte, quien es el abogado defensor de Manuel Mauricio Mora. ¿Años de prisión, abogado? 58 años por un lado y 48 por otro, bastante. No, yo pienso que hay que analizar despacio las pruebas
no quiero meterme de parte de mis otros colegas defensores, serán ellos que van a dar sus declaraciones y van a tener sus puntos de vista. ¿Es de inmediato la libertad de sus defendidos? Es de inmediato, pero lastimosamente hay que hacer un trámite administrativo en la PN. Será hasta el día de mañana que él recupere su libertad. ¿Contento ya con esta resolución, abogado Yamborde? Pienso que se hizo justicia, que se aplicó derecho, que es lo más importante en este momento, por lo menos con mi defendido. No se comprobó el delito de lavado de activos ni confabulación, nada. No hay nada probado, fue absuelto los 3 cargos y él recupera su libertad, gracias a Dios. Después de este año en prisión, ¿cuál es la actitud de su defendido? Bueno, sucede un fenómeno en la PN, en los presidios. La gente tiene mucho tiempo libre y mucha gente se apega a Dios, se apega al cristianismo. Él es un hombre cristiano, ha vuelto a pegarse a Dios y él solo quiere recuperar su libertad para iniciar una nueva vida al lado de su familia. Muy bien, escuchamos al abogado Manuel Mauricio Mora, quien es el abogado de Manuel Mauricio Mora, el señor Saúl Escobar, el señor Andrés Urtecho Yamborde, que se encuentra en este lugar también brindando declaraciones al respecto. Estamos a la espera de la salida de la ex primera dama, del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Repetimos este informe de último momento, determinaciones que han tomado el tribunal en materia de corrupción. Hace instantes ha declarado la culpabilidad de la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo por 3 delitos de apropiación indebida continuada y 8 delitos de fraude. Una pena mínima que podría enfrentar de 58 años y una pena máxima de 87 años. Y además, asimismo, tendrá que pagar el 10% del valor defraudado, además las penas accesorias. Sin embargo, ha sido absuelta por el delito de malversación de caudales públicos y por el delito de lavado de activos. El señor Saúl Escobar Puerto, el Tribunal de Sentencia ha encontrado la responsabilidad penal de 8 delitos de fraude a título de autor directo y una pena de 48 años, una pena mínima que podría enfrentar, y 72 años máxima. Y también se inhabilita, además de las penas accesorias. El señor Saúl Escobar Puerto ha sido absuelto por el delito de lavado de activos y confabulación, mientras que el señor Manuel Mauricio Mora, por unanimidad de votos a este Tribunal de Sentencia, ha declarado que es absuelto, es declarado inocente por los delitos, por 8 delitos de fraude, y absuelto también por el delito de lavado de activos, confabulación para el lavado de activos también. Así que en este momento se ordena la excarcelación para el señor Manuel Mauricio Mora y se declara la culpabilidad para la señora Roselena Bonilla Ávila de Lobo y el señor Saúl Escobar Puerto, y se mantiene la medida cautelar de la prisión preventiva. Asimismo, se ordena inmediatamente la excarcelación del señor Manuel Mauricio Mora. La audiencia de individualización de la pena se conocerá el próximo martes 27 de agosto a las 2 de la tarde. Resolución de último momento que ha dado el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción en el sonado caso Caja Chica de la Dama. Hoy, un día histórico porque una ex primera dama es condenada, es encontrada culpable por los delitos de apropiación indebida y fraude. 8 delitos de apropiación indebida y fraude también, según lo que ha estimado el Tribunal de Sentencia. Repetimos, 8 delitos de fraude, asimismo 3 delitos por apropiación indebida. Se encontrada culpable la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. A lo interno todavía se encuentran, mucha atención, imágenes completamente en vivo de lo que ocurre a lo interno de este tribunal. Comienzan a salir algunas personas, pero todavía no salen de este recinto las personas involucradas, en este caso las defensas de la ex primera dama, asimismo de la ex primera dama y también el señor Saúl Escobar, que recordemos tenía defensa pública. A él lo defendía la defensa pública, en vista que él había quedado sin defensa privada. En tal sentido, él tomó la determinación de optar por la defensa pública para poder defenderse en este proceso judicial de Caja Chica de la Dama, donde es acusado de delitos de fraude, según así lo ha calificado el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Esto es lo que está aconteciendo en los tribunales, compañeros, junto a mi compañero Alex Cáceres. Reacciones importantes, Alex,
por lo que ha sucedido, un momento histórico cuando una ex primera dama es encontrada culpable por delitos de fraude y apropiación indebida. Estamos a la espera que salgan las partes procesales que todavía están a lo interno de esta sala de audiencias de los tribunales en materia de corrupción, donde por al menos 2 horas, 3 horas prácticamente fue la lectura de este fallo histórico, donde una ex primera dama ha sido encontrada culpable y en tal sentido continuará en la cárcel. Enfrentará una pena de aproximadamente 58 años de cárcel. La ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila de Lobo. Situaciones complejas, delicadas, que se dan en relación a esto que ha pasado en este sector. Y obviamente algunas defensas están incómodas, por eso se encuentran a lo interno de este tribunal a la espera de conocer también otros recursos que podrían optar por esta pena que se ha dictado, o bien tener el tiempo para en su momento presentar el respectivo recurso de casación, que es el que les queda, para contrarrestar esta resolución que ha emitido el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Así se lo hemos contado esta tarde histórica aquí en los tribunales en materia de corrupción, porque una ex primera dama, uno de sus colaboradores más cercanos han sido encontrados culpables, no así su cuñado, que fue encontrado inocente por los cargos que le imputaba el Ministerio Público. Así que el delito de malversación de caudales públicos, el delito de lavado de activos no le fueron encontrados a la ex primera dama, pero sí apropiación indebida y fraude, que es el que en esta causa el tribunal ha decidido encontrarla culpable por estos delitos y por ende enfrentaría una pena de 48 años de prisión. Detalles importantes de este proceso judicial es que la primera dama, como lo había señalado el Ministerio Público, era una funcionaria pública. No fue así, no se encontraron los requisitos para que ella fuera encontrada de esa manera y incurrir en el delito de malversación de caudales públicos. Saúl Escobar Puerto, el Ministerio Público no logró realizar la pericia de un análisis patrimonial. No se han cumplido, según el tribunal, los elementos objetivos y subjetivos en el delito de lavado de activos en tal sentido. Por eso no lo culparon por el delito de lavado de activos al señor Saúl Escobar. Así es lo que ha pasado en el tribunal en materia de corrupción hace instantes, cuando ya se ha conocido este juicio o esta sentencia o este fallo del tribunal. Alex. Hay una pena mínima, la cual podría estar purgando la ex primera dama, de 58 años de edad, sumando cada uno de los delitos por la cual este tribunal la ha declarado culpable con responsabilidad. Una pena mínima de 58 años deberá purgar la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, y una pena máxima que supera los 80 años de reclusión, 87 años para ser específico, de declarar una pena máxima en el caso de la ex primera dama y su más cercano colaborador. Ya se encuentra en estos momentos acá en los tribunales con competencia nacional territorial en materia de corrupción el vehículo de la Penitenciaría Nacional, que estará trasladando en estos momentos hasta Cefas a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Y de igual forma se encuentra el vehículo de la Penitenciaría Nacional que trasladará a Saúl Escobar, porque hay que dar a conocer al pueblo hondureño lo que está ocurriendo. Ya los anillos de seguridad en este sector, hemos observado, Denis, que se ha marchado ya la observación internacional por parte de la Organización de Estados Americanos a través de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de la MASI, que es un caso que han venido ellos empujando, que han estado ellos a través de los medios, a través de comunicados, haciendo pues incidencia, y hoy el tribunal ha declarado la culpabilidad en varios de estos delitos. Denis Sandino. Transmisión en vivo desde el tribunal en materia de corrupción, cuando, repetimos, han sido encontrados culpables Rosa Elena Bonilla Ávila de Lobo y el señor Saúl Escobar, mientras que Manuel Mauricio Mora ha sido encontrado inocente
de este proceso judicial que lleva más de un año, un proceso que aproximadamente a eso de el mes de febrero del año pasado comenzó con la captura, con la inmediata captura de la ex primera dama y obviamente puesta a la orden de los tribunales en materia de corrupción. Repetimos, ha sido encontrada culpable la ex primera dama Rosalena Bonilla Lobo y también Saúl Escobar, su principal asesor. Vamos a escuchar también a Melvin Duarte, quien es el portavoz oficial de la Corte Suprema de Justicia, cuáles son los recursos que podría optar las defensas de los hoy encontrados culpables, ahora que ya se ha conocido esta resolución o este fallo por parte de los tribunales de sentencia. Escuchamos a Melvin Duarte. ¿Alguna salida jurídica que le quede a las defensas por esta resolución del tribunal en materia de corrupción? Bueno, yo lo que le puedo hablar es señalar cuál es el camino procesal que continúa, y en relación a una vez finalizado el juicio oral y público y habiéndose leído la sentencia en una audiencia posterior, las partes tienen 20 días y dentro de esos 20 días, después de la lectura de sentencia, pueden acudir al siguiente camino procesal que les otorga la ley, que es el recurso de casación, donde buscarán casar o anular esa sentencia ya con el conocimiento de los magistrados de la sala penal. Es lo que el escenario procesal que puede darse para cualquiera de las partes. Una vez ya en la sala de lo penal interpuesto esta casación, ¿cuánto tiene la sala penal o no hay un tiempo fatal, Melvin, para resolverlo? No hay un tiempo en relación a los expedientes. Las salas van evacuando cada uno de los expedientes de acuerdo al orden, la capacidad de evacuación de cada uno de ellos, el análisis jurídico que tenga que hacerse sobre cada uno, así que no existe un tiempo establecido. Ahora, procesalmente, lo que corresponde es escuchar en la siguiente audiencia cuál es la pena concreta que estarán solicitando tanto el Ministerio Público como las partes procesales en relación a la pena abstracta que fue señalada esta tarde en esta audiencia, y posteriormente el tribunal en una nueva audiencia se estará pronunciando ya sobre esa pena concreta en la lectura de sentencia, y luego en la lectura de sentencia pues las partes tienen esos 20 días hábiles para poder acudir a la casación. Sobre la pena máxima y mínima que fue dada a conocer por el tribunal de sentencia, ¿podría darse estos extremos o podría ser un término medio? Bueno, esa es una valoración del tribunal, no podemos adelantar ningún tipo de criterio, hay que escuchar a las partes. Una vez que venga la audiencia de individualización de la pena, ellos estarán dando sus argumentos, por qué una pena mínima o por qué una pena máxima, y en ese rango es el que la ley otorga para establecer la pena concreta. Eso va a ocurrir y lo vamos a conocer en las próximas audiencias. Perfecto. Melvin Duarte, quien es el oficial de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, oficial de comunicaciones del Poder Judicial, que se ha brindado detalles importantes porque después de la audiencia de individualización de la pena, que será el 27 de agosto, tendrá 20 días las defensas para presentar el respectivo recurso de casación, mismo que será conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. No hay un tiempo fatal para resolverlo, sin embargo, es la única instancia o el único órgano superior al que pueden acudir para presentar la casación sobre esta resolución que ha brindado, o este fallo que ha dado el día de hoy el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Pero es un camino que deben seguir, un camino bastante tedioso, largo. Mientras tanto, deberán cumplir la condena, la pena de continuar en prisión hasta el 27 de agosto. Sabremos cuál será la pena concreta que recibirán tanto Saúl Escobar como la ex primera dama Rosalena Bonilla Ávila de Lobo. A lo interno todavía se encuentra su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, obviamente y seguramente él ya esperaba un fallo de esta naturaleza y no estar muy contento por la forma en que hoy a su Rosita la dejan presa y encontrada culpable según el Tribunal de Sentencia. También a lo interno el diputado Jorge Lobo,
está también el hijo de la ex primera dama, se encuentra también algunos familiares, algunos amigos, se encuentran todavía a lo interno de esta sala de audiencias, de esta judicatura, a la espera de poder tener alguna reacción, hablar, comentar con sus familiares sobre esta resolución que se ha brindado el día de hoy. Histórico fallo por parte de los tribunales en materia de corrupción, un circuito que ha sido creado por la Unidad Fiscal Especial, en este caso la Maxi. De acuerdo al convenio de la Maxi, deberían existir estos circuitos en materia de corrupción específicamente para estos casos de alto impacto, donde se involucran a funcionarios de alto nivel. Obviamente son casos de alto impacto, por supuesto, como lo que ha sucedido hace instantes. Una ex primera dama, histórico, una ex primera dama ha sido encontrada culpable. Una ex primera dama, primera vez en Honduras, Alex, que podría enfrentar una pena de 58 años de cárcel. ¿Cuántos años tiene la ex primera dama? ¿A cuántos años podría salir? Es decir, esta no es una noticia fácil para la familia. Destacar de igual forma, Denis, que por primera vez un tribunal ha dado argumento por argumento desde la primera prueba presentada por la defensa, por la parte acusadora, incluso datos importantes por parte de la Procuraduría General de la República e incluso los procesos de aseguramiento y privación de dominio en cada uno de los bienes de las personas ahora encausadas y encontradas culpables. En el caso de estas personas continúa la privación de dominios y será a través de los juzgados competentes para que la Oficina Administradora de Bienes Incautados, la OABI, continúe con los procesos que requiere la ley e incluso quitarle los bienes a estas personas, ya como lo ha manifestado el juez, porque se han hecho en base a ley, en base a argumentos, e incluso se cuestionaba la presencia de la Maxi en estos aseguramientos por parte de la ATIC en su momento, pero hoy ha quedado los argumentos que se hizo en debida forma, en base a ley. Por lo tanto, continúa no solo el proceso de que ahora tendrán que estar bajo la celda o en la celda, sino también ahora se quedan sin muchos de sus bienes que fueron adquiridos en los últimos años. Bueno, además de lo que se ha impuesto como pena o que podría enfrentar, aquí el tribunal tendrá que definir el próximo 27 de agosto una pena intermedia entre los 58 años de cárcel y los 87. Pero además hay una multa del 10% que tiene que pagar la ex primera dama por esto que se defraudó, y aproximadamente serían 1.227.897 lempiras, que es el porcentaje, el 10% que tiene que pagar por lo defraudado. Alex, vienen saliendo ya algunas personas de este circuito, son personeros también. Don Juan Carlos, ¿cómo interpretar esta resolución, Juan Carlos Griffith? Un comentario, nada más, aguanta. Un comentario, nada más. Don Luis Javier, un comentario suyo al respecto de este fallo. La OFECIC, ¿cómo recibe este fallo? Pues el fallo tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, pero tiene cosas positivas, ¿verdad? Yo creo que es un fallo sin precedentes, nunca antes visto en la historia procesal de Honduras. Sin embargo, nos deja un sabor de boca el hecho de que no se considere a una primera dama como funcionaria pública. O sea, ¿cómo toman esta resolución? La Convención Interamericana contra la Corrupción ya establece lo que es funcionaria pública, pues, y dentro de eso se enmarca una persona como lo es la primera dama. Sin embargo, ¿cómo toman esta resolución, abogado? ¿Cómo toman esta resolución, abogado? Pues nosotros aceptamos el fallo del tribunal. Hay algunas cosas que no estamos de acuerdo, pero de eso, para eso están los recursos. ¿No se configuró el delito de lavado de activos, abogado? ¿En el caso de Mauricio Mora? Es una de las situaciones que no estamos de acuerdo, entonces el Ministerio Público hará uso de los recursos. ¿No se configuró el delito de lavado de activos? ¿No se encontró el delito de lavado de activos? Así lo dijo el tribunal. Nosotros aceptamos el fallo, pero no lo compartimos, así que los alegatos los haremos en el ¿Una apelación, abogado, en el caso de Mauricio Mora? ¿Apelación en el caso de Mauricio Mora? Bueno, es un caso sin precedentes porque es una sentencia contra alguien que nosotros consideramos alta funcionaria del Estado, aunque el tribunal no lo considera así. ¿Qué argumentaron? Y también es un fallo sin precedentes en materia de corrupción. Es el primer fallo condenatorio del sistema anticorrupción y de los casos que ha presentado la Mara. ¿En el caso de Mauricio Mora será una apelación la que ustedes introducirán como un FECIC?
Ese recurso de casación el que cabe contra una sentencia absolutoria. ¿Y cuándo se emitirá esto o cuándo se introducirá? Eso una vez que el tribunal nos notifique de la sentencia. Muy bien, escuchamos a don Luis Javier Santos, quien es de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción, UFESIC, que se ha pronunciado al respecto también de este fallo. ¿No están conformes, Alex, en alguna medida con este fallo que ha brindado el tribunal en materia de corrupción, considerando que no es encontrada responsable por el delito de lavado de activos porque no es funcionaria la ex primera dama, pero igual la absolución del señor Manuel Mauricio Mora será objeto por parte de ellos de algún recurso también al respecto, Alex? Bueno, el representante de la UFESIC, don Javier Santos, ha salido no tan conforme, pese a que la condena mínima supera los 55 años, 58 años. Por lo tanto, la ex primera dama, como tú mencionabas, Denny, si tendrá unos 40 años, la ex primera dama, por ahí debe de andar entre 40 y 45 años. Si le sumamos 58 años, estaría saliendo casi superando cerca los de 90 años, 80, 90 años. Eso es una pena bastante alta. Por lo tanto, la inconformidad de la UFESIC Maxi en este caso se hace sentir porque se ha absuelto por 2 delitos a estas personas. Ya se está alistando para salir el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien seguramente mencionará los nombres de los 5 jinetes. En estos momentos continuamos, Denis Andino, en este informe de último momento que estamos brindándole a través de Hable Como Habla de lo que está ocurriendo en los tribunales en materia de corrupción en nuestro país, ente creado por parte de la Maxi. Denis Andino, vamos con usted. Sin embargo, en lo que no estamos conformes, el Ministerio Público analizará el análisis intelectivo que realizó el Tribunal de Sentencia para arribar a esa conclusión. Como no estamos de acuerdo, el Ministerio Público impetrará un recurso de casación. A ella no la encontraron como una alta funcionaria, no es calificada como funcionaria y por tal razón no se encuentra el delito de malversación y lavado. Igual las penas son similares, sin embargo nosotros por ese motivo específicamente, porque da un mal precedente para nuevas acusaciones, pues el Ministerio Público intentará un recurso de casación. Muy bien, el abogado Juan Carlos Griffin, también de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción. Bueno, sacan a empujones a don Luis Javier Santos también de este sector, igual que el fiscal Juan Carlos Griffin, que salen en medio de extremas medidas de seguridad, porque son los fiscales de esta unidad fiscal que ha ido detrás de estos casos de alto impacto y que por supuesto son los fiscales que han tenido la voz cantante de estos procesos judiciales en materia de corrupción contra muchísimos funcionarios en esta zona. Alex, voy contigo para que continúes con algunas acotaciones. Bueno, Denis, haciendo nuevamente la acotación, en caso de que la ex primera dama tenga unos 40 años, sumando 58 años, que es la pena mínima, estaría 98 años en prisión. De 98 años de edad saldría la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, poniéndole el cálculo de que tenga unos 40 años de edad, que debe de andar entre 40 a 45 años de edad. La ex primera dama estaría saliendo, según la pena mínima, a sus 98 años de edad, y si le sumamos 5 años más, pues cerca de los 103 años de edad de cumplir la pena en prisión. Con este fallo histórico porque es la primera vez en Honduras que una ex primera dama enfrenta a la justicia y es encontrada culpable, y aún más histórico porque una vicepresidenta del Congreso Nacional ha sido absuelta de los delitos que se le imputaban en el caso Astrofarma. Es una serie de acontecimientos en este día que lo hace histórico, como usted bien lo menciona, Denis Andino, y por lo tanto en este fallo del caso de la caja chica de la dama. ¿Cuáles son los artículos que según el Código Penal
da ya el texto para que las personas cumplan según el reglamento establecido los años de reclusión. El fallo que ha emitido este tribunal por los delitos de apropiación indebida está precisamente en el artículo 242 del Código Penal, y en el numeral número 8 se establece ya la pena de 6 a 9 años de reclusión por el delito de apropiación indebida. Han sido encontrados por 13 delitos de apropiación, pero en el caso de fraude, según lo establece ya la misma Constitución, el Código Penal, es la pena de 3 a 6 años de reclusión, que son penas bastante altas, ya sumada pues suma 58 años la pena mínima y 87 años la pena máxima. Seguimos pendientes, Denis Andino, ya observamos movimiento. El expresidente Porfirio Lobo Sosa sin duda alguna es el hombre esperado, porque él ha mencionado los 5 sobres, los jinetes del apocalipsis, y seguramente, sin duda alguna, hoy podría revelar los nombres de esas 5 personas que, según él, sentados en casa presidencial, fueron los que tramaron la entrega de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Ya estamos observando, Denis Andino, que se prepara el expresidente Porfirio Lobo Sosa, se está despidiendo en estos momentos con un tremendo beso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. Ya observamos los vehículos afuera para trasladar a estas personas, a uno a Cefas y otro a la Penitenciaría Nacional. Denis Andino con más comentarios de lo que está ocurriendo previo a instantes de escuchar al expresidente Porfirio Lobo Sosa. Muy bien, Alex, continuamos, sigue en la defensa. Bueno, la única defensa que se atreve a hablar obviamente es el del señor Manuel Mauricio Mora, el abogado Andrés Urtecho Yamborde, que él siempre mantuvo su posición de que nunca había incurrido en el delito de lavado de activos el señor Manuel Mauricio Mora, y por supuesto no había incurrido en los delitos que le señalaba el Ministerio Público, los cargos que le atribuía el Ministerio Público. Así que es la única defensa que ha salido conforme. Obviamente es el único que ha sido encontrado inocente de este proceso judicial del sonado caso Caja Chica de la Dama. Así que repetimos, en unos minutos ya saldrán de aquí los procesados. En este caso, la ex primera dama debe regresar a la Penitenciaría Nacional de Adaptación Femenina, Cefas, y también el señor Saúl Escobar Puerto debe regresar a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en Támara, allá en el Valle de Támara, donde pasarán el resto de estos días en la cárcel. Y obviamente, una vez ya conociendo la cantidad de años de prisión que les tocarán, pues conocerán cuánto tiempo estarán en la cárcel. Pero ya esta historia se la hemos contado tal y como ha ocurrido. Hemos transmitido ininterrumpidamente todo el fallo judicial por parte del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción, que ha dicho hoy Rosa Elena Bonilla Ávila de Lobo, una ex primera dama, es culpable de 3 delitos de apropiación indebida y 8 delitos de fraude. También que uno de sus principales trabajadores o cercanos, Saúl Escobar Puerto, es responsable de 8 delitos de fraude a título de autor directo. Y también su cuñado, que se le había imputado que también era copartícipe de estos delitos, pues fue encontrado inocente. Casos de alto impacto que la UFESIC trajo desde el año pasado a este lugar, luego de denuncias en su momento hechas por el Consejo Nacional Anticorrupción, por otras organizaciones de sociedad civil. Una vez en el 2017, a finales, la UFESIC tomó el caso a investigarlo, fue presentado ya a principios del año 2018 para que en febrero fuera capturada la ex primera dama y puesta a las órdenes de los tribunales. Se ha cumplido ya más de un año que ella está presa, ya 1 año y medio después, pues ya fue encontrada culpable de los delitos que le señalaba el Ministerio Público. Repetimos, un fallo de aproximadamente 3 horas, donde se especificó puntualmente en cuáles delitos había incurrido la ex primera dama, pues el día de hoy fue encontrada culpable. Alex. Precisamente como usted menciona, Denis Andino,
La titular del Consejo Nacional Anticorrupción ya también se pronuncia a través de las redes sociales y por la importancia de ser ellos a través del ente acusador, el Ministerio Público, los que han presentado una serie de casos, entre ellos el caso que tiene que ver con la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, que ha posteado en su Twitter Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción. Rosa Elena Bonilla de Lobo se convierte en la primera ex primera dama de Honduras en recibir una sentencia condenatoria. La justicia por fin no hizo fraude. Mucha atención a este informe de último momento porque se pronuncia la titular del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos. Rosa Elena Bonilla de Lobo se convierte en la primera ex primera dama de Honduras en recibir una sentencia condenatoria y ha posteado de igual forma: la justicia por fin no hizo fraude. Se ha manifestado en torno a lo que está ocurriendo en este caso y esta sentencia emitida por parte de este tribunal. Un tribunal que es de recién creación y el Ministerio Público ha presentado una serie de casos en esta competencia que tiene que ver con materia de corrupción como parte de los acuerdos entre el gobierno de Honduras, la Organización de Estados Americanos, a través de darle vida a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, MAXI. Este creo que es, Denis, sin temor a equivocarme, el segundo fallo que emite este tribunal con competencia nacional territorial en materia de corrupción. Y es histórico porque por primera vez en un fallo emitido por parte del Poder Judicial se da prueba por prueba para que la conozca el pueblo hondureño. Siempre se dan las argumentaciones en base judicial y luego se da la resolución, pero hoy se ha presentado algo histórico que es la explicación de cada una de las pruebas presentadas por parte de cada uno de los imputados, al igual que la parte acusadora, en este caso la UFESIC, a través del Ministerio Público. Pero continúan ya las personas saliendo. Denis Andino, se preparan para salir los imputados, al igual que el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Ya ha pasado más de media hora de que el juez emitió el fallo correspondiente y aún no son trasladadas estas personas a las prisiones correspondientes. Denis Andino, continúan funcionarios de diferentes entes pronunciándose por este fallo emitido a través del juzgado con competencia nacional territorial en materia de corrupción. La MAXI también se ha pronunciado respecto, Pablo Gerardo, y ha alabado esta decisión por parte del tribunal. Vamos con ustedes, si tiene acotaciones ahí en el estudio, para nosotros continuar en esta transmisión aquí en los tribunales de sentencia. Pablo Gerardo. No solamente para, como usted lo decía, ya la MAXI también a través de su cuenta de Twitter también ha dado a conocer su opinión. Dice MAXI, primera sentencia de caso investigación penal integrada UFESIC MAXI, es lo que ha titulado la MAXI, primera sentencia de caso de investigación penal integrada UFESIC MAXI. También lo otro que hay que acotar y también que hay que hacer la observación, que me parece que es importante, porque todo esto va siendo jurisprudencia y Rosa Elena de Lobo no la catalogaron dentro del delito de caudales públicos ni de lavado de activos, porque no la consideran la figura de primera dama, no la consideran como funcionaria pública. Repito, no la consideran como funcionaria pública y es por eso que por los delitos de malversación de caudales públicos no procede contra ella, porque de acuerdo a ley no es funcionaria pública, y tampoco el delito de lavado de activos. Poder Judicial, dice Twitter, Tribunal de Sentencia en materia de corrupción cita para la audiencia de individualización de la pena para el día martes 27 de agosto a las 2 de la tarde. Mucha atención también porque es importante esta noticia de último momento. Poder Judicial, Tribunal de Sentencia en materia de corrupción cita para la audiencia de individualización de la pena para el día martes 27 de agosto a las 2 de la tarde. Regresamos con ustedes, Denis, Alex.
En el caso de esta figura, Pablo, para que el pueblo hondureño lo sepa, ya el mismo diputado Luis Redondo Guifarro presentó ante el Congreso Nacional un proyecto para que el cargo de primera dama sea ya tomado como una figura dentro del órgano competente del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Precisamente para que a futuro, en el caso de que una ex primera dama o una primera dama sea acusada de diferentes delitos, el delito de malversación de caudales públicos se le pueda atribuir. Y esto, como usted ha mencionado, la jurisprudencia queda evidenciado que al no existir la figura ya en la Constitución de la República de primera dama, sino que automáticamente al ser la esposa de una persona que se convierte en presidente de la República obtiene el título de primera dama, pero no está establecido en la Constitución de la República. Por lo tanto, para hacerle ver al pueblo hondureño que se ha presentado este proyecto en el Congreso Nacional para que se cree, y a través del Congreso Nacional se cree ya la figura de primera dama como funcionaria pública con funciones delegadas, al igual con administración de fondos, ya sean propios de Casa de Gobierno o a través de las ayudas que se canalizan en el despacho de la primera dama. Denis Andino, continuamos viendo, estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el expresidente Porfirio Lobo Sosa, que seguramente sus declaraciones serán explosivas. El artículo 76 del Código Penal tiene una salida para la ex primera dama. Mucha atención a lo que les voy a detallar. Según lo que establece el Código Penal, el artículo 76, la ex primera dama puede cumplir algunos requisitos y pagar pocos años de cárcel y poder salir bajo libertad condicional. Lo que dice el artículo 76 del Código Penal: el Tribunal de Primera Instancia que conoció de la causa podrá conceder la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena en los casos de condena a reclusión que exceda de 3 años y no pase de 12, o que haya sufrido las 3/4 partes de la pena cuando ésta exceda 12 años y concurran además en ambos casos las siguientes circunstancias: que el reo no haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad por otro delito doloso, haber observado buena conducta durante su permanencia en el establecimiento penal y contraído hábitos de trabajo, orden y moralidad que patenticen su arrepentimiento y propósito de enmienda. 3. Que haya restituido la cosa y reparado el daño en los casos de delitos contra la propiedad y cumplido las demás obligaciones civiles derivadas del delito, o demuestre su incapacidad económica para satisfacer las últimas. Es decir, que podrá cumplir la mitad de la pena, y si cumple estos requisitos que les he mencionado, ella puede salir en libertad condicional. Así que este es un camino que le queda, es decir, ella podría enfrentar una pena de 29 años, cumplir una pena, la mitad de la pena, y por supuesto cumplir con los requisitos que les he dicho y poder salir en libertad condicional. Son extremos que les contamos porque son salidas judiciales que le quedan. En el Código Procesal Penal así lo establece el artículo 76 del Código Penal. Pablo Gerardo, estamos a la espera de la salida ya de los imputados, en este caso la ex primera dama y asimismo el señor Manuel Mauricio Mora, que todavía se encuentran a lo interno de esta judicatura en esta sala de audiencia. Esto es lo que sigue aconteciendo aquí en el tribunal en materia de corrupción. No sé si tienen más acotaciones, porque a través de las redes sociales una serie de organizaciones se comienzan a manifestar luego de este fallo condenatorio contra la ex primera dama Roselena Bonilla Ávila de Lobo. Bueno, Denis, vamos a estar a la espera que una vez que el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, salga, pues vamos a retornar nuevamente con ustedes. Mientras tanto vamos a ir con la programación normal, pero una vez que el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, salga, pues es importante retornar para ver cuál es su primera reacción en el caso que su Rosa pues ha sido condenada culpable, y también Saúl Escobar. Mientras tanto, vamos a la programación normal. Último momento.